Imagínense ustedes que llegan al cielo y están haciendo una fila los justos. Imagínense que hay una gran fila, no digo cola porque en algunos países cola es otra cosa. Que están haciendo una fila los justos para entrar al cielo. Están en la puerta donde supuestamente detrás de aquella puerta está San Pedro. Y en esa fila comienzan ellos a esperar que esa puerta se abre, pero no se abre. Y comienzan ellos a ver que está llegando gente que ellos creían que no deberían estar en esa cola. Imagínense ustedes que en esa cola comienzan a llegar testigos de Jehová y esta gente se ponen, ¿y qué hacen esos testigos de Jehová aquí? O llegan adventistas, ¿y qué hacen los adventistas acá? O llegan los mormones, ¿y qué hacen esa gente acá? Si esto es para nosotros nada más la cola. O llega un judío ortodoxo con su sombrerito negro y su traje negro, ¿y qué hacen aquí estos judíos ortodoxos? Y comienza a llegar gentes que ellos consideraban que no deberían estar allá, pero llegaron. La chusma, como dicen. ¿Qué hacen estos aquí? Si esta cola es para nosotros los justos. Entonces ven que se abre la puerta y están ellos en el juicio final, donde ellos mismos están condenados también. ¡Qué tremenda sorpresa! Y así, quizás, esta palabra donde ustedes vieron el flyer ayer, muchos quizás con un dedo señalando, es lo que me llamó la atención, que eso no simplemente es una historia, sino que quizás sucede día a día. Porque nosotros estamos prestos para quizás medir y estandarizar lo que nosotros somos y lo que son los demás. Jairo, Dios te bendiga. Qué bueno. Así que nosotros estamos prestos para armar este dedo y señalar a otros. Y esta semana estuve andando con Santiago, con Adonis, con Helio, estuvimos trabajando y compartía con ellos cuán equivocados a veces nosotros podemos estar. Y creemos que estamos en la verdad, o creemos que estamos en el camino, o creemos que estamos en la mejor senda, o creemos que estamos en el mejor patrón y resulta que estamos lejos de lo que nosotros creemos. Así que en los tiempos de Jesús caminaba y mucha gente se le iba sumando, gente que se le iba anexando, y eso llamó la atención de unos hombres que creían que estaban en la fila de los justos, llamados los fariseos. Y los fariseos veían que ese hombre de la chusma, veían que ese hombre, hijo del carpintero, que quizás les hizo una silla en alguna oportunidad, o que quizás preparó un gabinete, o que quizás preparó una cama, decían, pero ese es José, el hijo de José, que preparó una silla de madera para mí. Ese hombre lo conozco yo, ese hombre no ha ido a ninguna escuela. ¿Y por qué le está siguiendo tanta gente? Y eso despertó la suspicacia, despertó la inquietud de estos fariseos. Y no solamente de los fariseos, de todo el mundo. Pero había uno que quiso saber quién era Jesús, pero no con buena intención. Y quiso entonces invitarlo a su casa. Y es allí donde comienzo con el texto bíblico en Lucas capítulo 7, versículo 36. Y quisiera que lo proyectara allí. Lucas capítulo 7, versículo 36.
Dice, uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él. ¿Qué tal si hoy domingo le ruegan a usted que vaya a comer? Jairo, ya sabe. No acepto ruegos de una. ¿Qué tal si a usted le dice, mira, acompaña, yo te brindo el almuerzo, no vayas a preparar qué sopa ni qué sopa, chico? Ya empecé a despertarles a ustedes y dígame si se vinieron en ayuno, estarán reprendiéndome. El Señor reprende a ese hombre. Pero este fariseo rogó a Jesús que comiera con él. Jesús se hizo a lo mejor el rogado. No, Jesús no tenía ningún problema en aceptar la invitación de nadie. No tenía problema si era fariseo, no tenía problema si era saduceo, no tenía problema si eran celotes, no tenían problema con nadie. Jesús no tenía ningún problema con nadie. Los que tenían problema con él eran ellos. Y así que Jesús dijo, bueno, ¿cómo no? ¿Para dónde vamos? ¿Asados Dinos? No, Asados Dinos ya lo cerraron. A broma, ¿para dónde vamos? ¿Cómo se llama el de allá de Rodicio? Vamos para allá. Ah, bueno, vamos para allá. Pero eso sí, Simón, yo voy con mis discípulos. Son 12 hombres y comen bastante. No te preocupes, yo pago. Pero Jesús, yo también te tengo que decir algo. Yo voy también con mis amigos. Fariseos, no hay problema. Saduceos también. Publicanos, vaya quien vaya, tranquilo. Yo no tengo ningún problema, diría Jesús. Así que, habiendo entrado en casa del fariseo, se sentó a la mesa. Todo ahí bien bonito, los sirvientes preparando la comida para el invitado especial llamado Jesús. El siguiente versículo dice, entonces allí se echó a perder la fiesta. Íbamos bien allí en Rodicio. Íbamos bien allí en la ensalada, en la entrada de todo eso. Íbamos bien, Jesús. Y entró aquella mujer que no era invitada. Esa mujer no era convidada a ese lugar. Pero la puerta estaba abierta. Ahora, imagínese que usted le pongan de portero y entra alguien, pero usted no tiene la autoridad para dejar entrar a esa persona. Así que le pregunta al dueño de la casa, aquí está alguien, ¿lo dejo entrar sí o no? ¿Quién autoriza la entrada? El dueño de la casa. Pero a lo mejor aquel dueño le hizo seña al portero, sí, déjala que entre. Vienes a ver qué come también. Porque a veces a la fiesta llega gente que no son invitados, que vienen a comer y después se van, critican y después se van. Vienen a un velorio sin conocer al muerto, toman café y después se van. No les cobran el café, pueden ir varias veces con su vasito, toman el café y después se van. Nadie les reclama por el café, pero llegaron. Así que entró la mujer y dice, entonces una mujer de la ciudad, no era del campo, no era del barrio, era de la ciudad, que era pecadora. ¿Acaso traía ella un distintivo mujer pecadora? ¿Su pasaporte o su cédula decía mujer pecadora? ¿Y por qué la Biblia resalta ese título denigrante de esta mujer? Romanos 3:23 dice, por cuanto todos pecaron. Así que si ella tenía una etiqueta, usted y yo también la tenemos. Pero llegamos a la casa donde estaba Jesús. Y dice, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume. Esta mujer comenzó entonces a hacer lo que nadie hasta ese momento había hecho con el invitado especial. Y estando detrás de él a sus pies llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y los ungía con el perfume.
allí, hasta allí vamos a dejarlo. Era pecadora. Nosotros, viendo ese escenario, también usaríamos el dedo que estaba en el flyer. También criticaríamos a la mujer. Pero cuando, vuelve a la cita, cuando todo esto estaba aconteciendo al frente del dueño de la casa, del fariseo que gastó todo ese dinero en invitar a Jesús y a todos sus acompañantes, yo me imagino el cuadro de los discípulos al lado de Jesús y de los fariseos y publicanos al lado de Simón, mirándose frente a frente, viéndose y juzgándose unos a otros, diciendo los fariseos: mira a Pedro, ¿qué vas a ver, Pedro? Mira a esos hombres, son de la clase baja, son hombres que andan con este hijo del carpintero. Por dentro yo me imagino las lanzas que estaban dándose allí. Y Jesús callado, Jesús haciéndole señas a los discípulos: tranquilo mi pueblo, tranquilo mi gente, tranquilo. Jesús vino a romper las reglas. Y cuando uno rompe las reglas, levanta polvarerín. Y Jesús vino a romper esas reglas que por muchos años estuvieron allí marcando la diferencia entre un justo y un pecador. Jesús vino a romper las reglas que estaban allí infranqueables hasta ese momento. Y entonces esa olla de presión, esa ebullición que estaba dentro del fariseo que invitó a Jesús, al recibir ese calor que cada vez iba subiendo la temperatura de su egocentrismo y de lo que él creía que estaba en la verdad, comenzó esa olla, así como hacen la olla de presión, que tiene su válvula de escape. Bueno, los pensamientos del fariseo comenzaron a revolucionar más. Y dice entonces que cuando vio esto el fariseo que le había convidado, yo me imagino que diría: perdí el toro, perdí las ensaladas que le di a esta gente, perdí todo, la guasacaca que hice, perdí todo, la parrilla, perdí todo. Este no es ningún profeta, este no sabe ni siquiera quién y qué clase de mujer es esta, que es pecadora. Así que eso me llamó la atención. Estandarizar los pecados. ¿Qué tal si en la lista de pecados entre el mentiroso y el homicida Dios no hace ninguna diferencia? ¿Qué tal si en el estándar de nosotros decimos: bueno, una mentira no pesa lo mismo que un homicidio? Delante de nosotros pudiera nuestra justicia decir: no, el mentiroso no puede llevar la misma sentencia que el homicida. Pues en nuestra justicia pudiera ser así, pero en la justicia o en el estándar de Dios, no. Y vamos a ver 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 11. 1 Corintios, capítulo 6, versículo 8 al 11. Dios no estandariza ningún pecado. Dios dice: pecado es pecado. Y dice: pero vosotros cometéis el agravio y defraudáis. ¿Le han defraudado a usted alguna vez? ¿O usted ha defraudado alguna vez? ¿Ha cometido usted agravio alguna vez o le han hecho agravio a usted? Y dice: y esto a los hermanos, y más escandaloso es entre los hermanos. Ahora, esto no solamente se puede ver entre los hermanos, sino que también se puede ver entre la iglesia y entre la familia. Hermano que es capaz de quitarle una casa al hermano. Defraudan, sigue para adelante y dice: ¿no sabéis que los injustos, la injusticia puede decirnos a nosotros: bueno, este está en esta lista, no es un pecado tan grande? No. Dice: ¿no sabéis que los injustos no heredarán el reino de Dios? No erréis, es decir, no te equivoques. Ni los fornicarios, ni los idólatras, ni los adúlteros, ni los afeminados, ni los que se echan con varones. El siguiente:
ni los ladrones, ni los avaros, ni los borrachos. ¿Qué hace un borracho aquí? En la lista esta. Un borracho se puede salvar también. Un borracho eso no lo va a condenar. Ah, no, pero un homicidio sí. Bueno, Dios lo tiene en la misma lista que están todos. Así que en nuestra lista puede estar el borracho para la izquierda y el homicida para la derecha, pero en la lista de Dios está en la misma. Y dice, ni los estafadores tampoco lo saca de allí. Heredarán el reino de Dios. El siguiente versículo dice, y esto erais algunos, es decir, de los que estaban dentro de la iglesia. Mas ya habéis sido lavados, ya habéis sido santificados, ya habéis sido justificados en el nombre del Señor Jesús y por el Espíritu de nuestro Dios. Hasta allí. Así que esto me llevó a mí a reflexionar de no señalar, de no condenar. Y les cuento esto, le contaba esto a los muchachos en esta semana, que en España nos pasó algo, a Jesús, a Heidi y a mí. Un día dijimos, vamos al centro, vamos allá a conocer. Nos íbamos a montar en el autobús, teníamos una tarjeta y con esa tarjeta no sabíamos cuánto saldo tenía. Así que la pasamos y la chofer dice, solo hay para 2. Es decir, no se podían pagar los 3 boletos con la tarjeta porque no sabíamos. Así que yo saco un billete de 50 euros y se lo paso a la chofer, cóbrese los 3, no tengo vuelto. Y dijo, bueno, nos devolveremos. Y una muchacha que estaba cerca en el primer puesto dijo, señor, yo le pago su pasaje. Así, bueno, gracias. Entramos al autobús y nos sentamos allá atrás. Y cuando estamos ya andando, vemos que las 2 muchachas que van en el primer puesto eran lesbianas. Iban besándose allí. Y enseguida vino. ¿Qué creen ustedes que vino? ¿Qué creen ustedes que dijimos nosotros? ¿Qué creen ustedes que pasó? No les estoy contando testimonio de otro, les estoy contando testimonio mío o de nosotros 3. ¿Qué creen ustedes que pasó por nuestra mente? Juzgamos. Jesús dijo, papá, ¿tú viste? Dijo, vio que somos buenos para señalar. Somos buenos quizás acusando. Pero cuando nosotros acusamos, ese flyer de ayer, usted vio que hay un dedo que acusa, un dedo que lanza hacia arriba y 3 dedos que señalan a uno. Porque no estamos para juzgar, ni siquiera la forma de vestir del otro, no. Quizás es para dejar entrar. Y si viene un borracho y se tiene que sentar acá, ¿quiénes somos nosotros para decir, no, déjenlo allá afuera porque va a perturbar el culto? ¿Quiénes somos nosotros? Pero somos los primeros en etiquetar, en juzgar. Y yo le dije, hijo, tranquilo, aquí en España eso es normal. Pero de todas maneras, tranquilo. Pero ya habíamos sembrado la semilla del prejuicio. Porque el prejuicio es juzgar a una persona antes del tiempo. Y eso se los digo no porque pasó conservando, eso puede estar también pasando con usted o puede llegar a pasar. No juzguéis nada antes de tiempo, dice la palabra. Así que el fariseo, viendo el escenario que la mujer pecadora hizo con Jesús, juzgó a Jesús y le dijo algo. Vamos a Lucas 7:39. Cuando vio esto, el fariseo que le había convidado dijo para sí, si fuera profeta, ¿A quién estaba señalando? A Jesús. Cuando uno señala a Jesús, es capaz de señalar a cualquiera.
Si señala a Jesús, va a señalar a Servando también. Si señala a Jesús, va a señalar a Lida también. Si señala a Jesús, va a señalar a cualquiera de ustedes también. Es capaz de hacerlo, porque si señaló a Dios, ¿cuánto más a los hombres? Así que nosotros nos decepcionamos, nosotros nos defraudamos y también decepcionamos a otros y defraudamos a otros. Pero en esa casa estaba aquel hombre que es capaz de alterar las reglas del juicio en este mundo. En esa casa estaba un hombre capaz de alterar todos los parámetros de nuestra mente. En esa casa estaba un hombre diferente y necesitaba darle una lección a otros, no solamente a Simón. Así que si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. El versículo 40. Entonces, respondiendo Jesús. ¿Cómo respondió Jesús si nadie estaba preguntando? Porque dijo, conociendo los pensamientos de este hombre. Él conoce lo que tú estás pensando allí. Él conoce lo que nosotros pensamos. Él conoce cuando nosotros estamos solos. Él conoce cuando nosotros tenemos el teléfono en la mano. Él conoce todo. Conoce cuando estás bien acompañado. Conoce cuando estás solo. Conoce lo que piensas. Conoce lo que dices. Conoce lo que haces. Y Jesús, conociendo los pensamientos de Simón, le dijo, Simón, una cosa tengo que decirte. Gloria a Dios. Y allí está el título. Una cosa tengo que decirte. Solo una cosa, Simón. Y comienza Jesús a narrarle una historia. El versículo 41. Y fíjense que Jesús se dirige al fariseo con mucho respeto. Jesús no era un grosero. Aun cuando él es la verdad, tenía la verdad, sabía la verdad, conocía la verdad. Él es la verdad, yo soy el camino, la verdad y la vida. Él era muy respetuoso, es muy respetuoso. No te violenta tu libre albedrío, no, él te respeta, sea en tu casa o en la calle, él respeta. Y dice, un acreedor, Simón, con mucho respeto, tenía 2 deudores, el uno le debía 500 denarios y el otro 50. Así que allí Jesús sí hizo un estándar de una deuda. Y le dice, y no teniendo ellos con qué pagar. ¿Sabe qué es triste? Cuando uno debe y le llegan a cobrar y no tiene. O cuando uno viene a pedir prestado, ¿cómo viene? Cuando uno viene a pedir prestado, viene como un ovejito. Como un corderito. Mira, tú sabes, llama por teléfono, agarra el teléfono. Oye, ¿cómo estás? Dios te bendiga y te guarde. El Señor resplandezca su rostro sobre ti, ponga en ti paz, tenga de ti misericordia, ponga un ungüento sobre tu cabeza y pasa un minuto. Mira, necesito que me prestes algo, ¿vale? Porque tengo la mamá enferma. Y a cualquiera se le hablan del corazón con esa llamada. Pero ¿por qué tardaste tanto en un minuto en saludo para pedirme prestado? Fueras ido directo al grano. Porque nunca me preguntan ni siquiera por mi mamá. ¿Por qué? Así que viene como un ovejito. Pero cuando le vienen a cobrar, ¿cómo hace? Mire, hijo del diablo, mire, te tira la puerta. Te me vas de aquí. Tira la puerta. O si no, anda el muchacho, dile aquí que no estoy. Dice mi papá que está ahí, que no está, que no le va a pagar. Y dice Pablo, en la lista que nosotros vimos allí en 1 Corintios, defraudáis, estafadores, y en otra lista dice ladrones y todo eso. Así que Jesús dice, y no teniendo ellos con qué pagar. No dice que el de 500 no tenía con qué pagar, no, tampoco el de 50. Porque si usted debe $1 y no lo tiene, es deudor. Y si usted debe $100 y no los tiene, es deudor. Así de simple, así de Jesús la puso sencilla. Miren, lo más sencillo que Jesús presentó es su palabra. Eso es sencillito. Pero ¿quiénes la complican? Los hombres.
Así que dice, y no teniendo ellos con qué pagar. ¿Con qué le va a pagar usted el sacrificio de Cristo? ¿Con quemar a Judas hoy domingo? ¿Vamos a pagarle a Cristo el sacrificio con quemar a Judas? ¿Cuántos Judas vamos a quemar? ¿Cuántos Judas se queman al año? Uno, pero ¿cuántos años han pasado? Han quemado más de 2000 Judas. ¿Con eso vamos a pagar la deuda del sacrificio de Cristo? Bueno, pero vamos a suponer que esta nave debe 50 y esta debe 500 y yo les llego a cobrar, pero ninguna tiene con qué pagar. Son deudores. Son deudores. Deba 50 o debo 500, somos deudores a la gracia de Dios. Así que lo que hagamos en este mundo, así que lo que pongamos a hacer en este mundo no va a alcanzar para pagar el favor de la gracia de Dios que es inminente en todo tiempo. No vamos a alcanzar todos los años de nuestra vida para pagar el sacrificio de Cristo. No vamos a tener. Así que dice, perdonó a ambos. Di pues, Simón, ¿cuál de ellos le amará más? Y el siguiente dice, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él dijo, rectamente has juzgado. Tú sí eres inteligente, Simón. Tú sabes bastante de números. Así que Jesús lo confrontó en su razonamiento, lo confrontó en su conciencia, lo confrontó en su corazón. En el intelecto lo confrontó en todas áreas. Bueno, respondiendo Simón dijo, pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo, rectamente ha juzgado. El 44. Y vuelto a la mujer, dijo a Simón, ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies. Era necesario que cuando Jesús llegara a la casa de Simón, Simón sacara una bañera de agua, un paño y lavara los pies de Jesús. Eso era cultura de allá. Él debía hacer eso, y más cuando era su invitado. Jesús fue invitado por Mateo y le hizo un banquete. Jesús se autoinvitó a la casa de Zaqueo y Zaqueo hizo un banquete. Jesús fue invitado por Marta y María, hicieron comida. Y yo creo que Zaqueo se sintió el hombre más feliz de esta tierra porque Jesús entró a su casa. Pero Simón se sintió el hombre más decepcionado porque Jesús decepcionó a más de uno de los fariseos. Jesús decepcionó a más de un tradicionalista. Jesús decepcionó a más de uno que no pensaran como él, que no actuaran como él, que no hicieran lo que ellos podían haber hecho. Y por eso es que a nosotros nos debe, antes de señalar, hacer un autoexamen de que esos 3 dedos que nos están señalando a nosotros nos digan, ¿sacaste la viga para ver la paja del otro? ¿Y por qué la viga? Porque Jesús como carpintero, me imagino que hizo más de una viga de madera. Hipócrita, saca primero la viga de tu propio ojo y luego sacas la paja del ojo de tu hermano. Así que no me diste agua para mis pies, mas esta a quien tú has juzgado ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. ¿Cuánta cantidad de lágrimas no se necesita para lavar los pies? Conocí a una mujer que en una reunión dijo, yo de por vida tengo que usar lágrimas artificiales para mis ojos porque lloré mucho. Mi vida fue un solo llorar. Así que mis glándulas lagrimales se secaron. Vivió una etapa en su vida triste, lamentable, junto con toda su familia, y fue tanto lo que lloró que sus glándulas lagrimales se secaron, y eso la llevó a ella a que al doctor le recomendara usar lágrimas artificiales por el resto de su vida. Yo creo que esta mujer, Jesús enjugó sus lágrimas. Así que no me diste beso, mas esta desde que entré no ha cesado de besar mis pies.
no ungiste mi cabeza con aceite, mas esta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y les pregunto en esta mañana, ¿cuánto es tu deuda para con Dios? ¿Es de 50 denarios o de 500? Si es de 50, debes pagar. Y si es de 500, debes pagar. Pero ¿qué tal si el Señor en esta mañana te dice, no me importa tu deuda, me importas tú? Yo hoy te perdono. La gracia de Dios hoy se ha derramado sobre esta vida, así que hoy te perdono. ¿Qué harías? ¿Serías un agradecido o serías un mal agradecido? Y dice, le perdona poco, poco ama. El siguiente. Y a ella le dijo, después que Jesús confrontó a Simón, se dirigió a la mujer pecadora. Que esto es lo maravilloso, que Jesús se dirige al acusador, pero se dirige también a la que es acusada. Y tiene palabras para el acusador y tiene palabras para la acusada, para el acusado. Jesús tiene palabra para el que sentencia, para el que juzga, para el que está lleno de prejuicios, para el que está señalando, pero también tiene palabra para aquel que es víctima del señalamiento de los demás. Y a ella le dijo, vuelve atrás por favor. Y a ella le dijo, tus pecados te son perdonados. Esa palabra detonó la granada que estaba en esa mesa. Esa granada, esa palabra, tus pecados te son perdonados, abrió la válvula de escape de la olla de presión del fariseo y de los fariseos que estaban allí. Siguiente. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí. ¿Vio que el fariseo no estaba solo? El fariseo va a buscar compañía. El fariseo va a buscar gente que se pueda aliar a él para encontrar en Jesús una falla. Bienaventurado el que no halle tropiezo en mí, dijo Jesús. Y los fariseos estaban a la mesa, no por comer el rancho solamente, sino que estaban viendo a ver cuál era la posición de Jesús y con sus discípulos. Y Jesús le dijo, comenzaron a decir entre sí, ¿quién es este? ¿Quién es este? El fariseo dijo, si este fuera profeta. Pero los fariseos dijeron, ¿quién es este? Despectivo. ¿Quién es este? Y a los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir, ¿quién es este que también perdona pecado? Querían decirle a Jesús lo que tenía que hacer. Porque ellos tenían allí la oligarquía, ellos tenían el mando de todo, hasta de las sinagogas. El siguiente, pero él dijo a la mujer, tu fe te ha salvado, ve en paz. Así que despidió a la mujer y dijo, vete en paz, que yo me voy a arreglar con esta gente. Y ustedes, discípulos, se quedan quietos. Ahora vamos a Mateo. Y Jesús se quedó con los fariseos. Mateo, cuando veo esto, digo, Dios mío. Mateo capítulo 23, versículo 13. Jesús despidió a la mujer. Ve en paz, hija, váyase en paz. Tus pecados te son perdonados. Así que se iría la mujer y Jesús se quedó con todos los fariseos en la casa de Simón, la mesa llena ya de migajas porque ya comieron. Tomo agua porque lo que viene es candanga con burrundanga. Dice, Jesús se dirigió a los fariseos con este mensaje tan respetuoso, con este mensaje tan sutil, con este mensaje tan cuidadoso para no herir a nadie. Y les dice, ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Está en la casa de Simón. Imagínense que usted lo inviten y usted comience con ese mensaje.
Imagínense el cuadro de Juan el Bautista cuando estaba predicando allá, cuando estaba bautizando y que la gente comenzó a venir. ¿Qué les dijo? Bienvenidos todos, pasen al refrigerio. ¿Qué les dijo Juan? Generación de víboras. ¿Quién os enseñó a escapar de la ira venidera? Imagínense, Cheo, tú te imaginas una célula y que, bueno, bienvenidos, clase de pecadores, diablos, hijos del diablo, satanáses, vengan, pasen adelante, siéntense, están condenados de hoy en adelante. ¿Usted se imagina eso? Entra tú, pecadora, ven, pasa por. Ey, tú, borracho, ladrón, pasa. Ustedes se imaginan, los mentirosos se quedan por ahí. Ustedes se imaginan, bueno, Juan el Bautista le dijo a esa gente esa sutileza. Serpientes víboras, generación de víboras. Y eran los invitados. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos, hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Ustedes, mire, ustedes o yo sacaríamos a Jesús y a sus discípulos en el acto. ¿Verdad que sí? Dicen que no. O se hacen el silencioso. Pues lo sacaríamos. No, te me vas de aquí de la casa. Te comiste el rancho, yo te invité no para que me estuvieras insultando. Pues Jesús, si me vas a sacar. No, pero Simón aguantó el chaparrón. El fariseo aguantó el chaparrón. Mas ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres. El siguiente, el 14. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas. Dios mío, y la palabra hipócrita la repite como cuando le están echando el aderezo a la ensalada. Le falta más. Hipócritas, porque devoráis las casas de las viudas y como pretexto hacéis largas oraciones. Por esto recibiréis mayor condenación. Quememos a Judas, nos demos golpes en el pecho. Si somos hipócritas, estamos rumbo a la condenación. Si estamos juzgando a otros antes de tiempo, estamos rumbo a la condenación. El siguiente versículo. Ay de vosotros, escribas y fariseos, y le echa mostaza. La ensalada con mayonesa y un toque de mostaza le pone el gusto. Dice, hipócritas, porque recorréis mar y tierra para hacer un prosélito, y una vez hecho, le hacéis 2 veces más hijo del infierno que vosotros. Jesucristo. Versículo 23 de ese mismo capítulo 23. Ay de vosotros, escribas y fariseos. Ahora le echa ¿qué? Pimienta. Después que le echó la mostaza, la mayonesa, pimienta. Hipócrita, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino. Ayer ensalada tiene comino también. Y dejáis lo más importante de la ley. La ley tenía algo importante, tenía un trasfondo. La ley era básica, la ley era sencilla, solo había que cumplirla y Jesús la puso más sencilla todavía. Jesús le dijo, el primer mandamiento, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y el segundo es semejante, casi semejante, amarás a tu prójimo como a ti mismo. De esos 2 mandamientos depende toda la ley. La simplificó en 2. Porque si amo a mi prójimo, no lo mato. Si amo a mi prójimo, no digo falso testimonio contra él. Si amo a mi prójimo, no lo juzgo. Y dice, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia. La justicia de los hombres no es la misma justicia de Dios. La justicia de los hombres dice que cuando el pródigo se fue, el padre debió reprocharle. La justicia de los hombres dice que el padre debió disciplinar a ese muchacho. La justicia de los hombres dice que cuando el pastor deja 99 y va tras la que se perdió,
dice que él no debe dejar las 99, sino que dejar que el león devore a la que se perdió. Esa es la justicia de los hombres. La justicia de los hombres dice que Zaqueo debía ser condenado también. La justicia de los hombres dice que el ladrón de la cruz no debió ser perdonado. Ah, pero así es una mantequilla, que antes de morir confiese uno a Cristo y ya. Así la vida es un cambur. Esa es la justicia de los hombres. Pero la justicia de Dios no es como la de nosotros. La justicia de Dios es que el Padre, cuando vio venir a su hijo de allá, todo quizás oloroso a cerdo, no esperó que el joven emitiera el mensaje que había ensayado quizás en la noche anterior. No. El Padre no esperó que el muchacho le diera explicaciones. No. El padre no esperó que el muchacho le dijera: papá, aquí están las tarjetas de crédito, están ruchas, papá. No, el padre no esperó nada de eso. El padre: Helio, ven acá, Helio. Vamos a suponer que Helio es mi hijo y tiene color también, ¿oyeron? El padre esperó a su hijo y no esperó que el hijo le diera explicaciones a él, sino que lo abrazó. Helio, tú eres chile hasta para los abrazos, Helio. Lo abrazó. Lo abrazó, lo besó y dijo: ahora sí, hagamos fiesta porque mi hijo estaba muerto, pero ha aparecido. La justicia de Dios no reprocha tus pecados. La justicia de Dios te ama tal cual eres. La justicia de Dios dice: hay una esperanza para ti que se llama gracia. Pero cuando caemos en la justicia del hombre nos condena. Hace como el fariseo. Pero ¿sabe qué? En la casa del padre del pródigo había un hermano mayor que ese no quiso participar de la fiesta. Se negó a entrar a la casa. Todavía tenía su corazón dolido. Tenía su corazón lleno de prejuicios. Ah, bastante, engordé el becerro para este sinvergüenza. Ah, muy bonito. Él gastó todo y viene entonces el padre y lo perdona. Porque el padre no juzga como juzgamos nosotros. Y Jesús le dice, dejáis lo más importante de la ley: la justicia, la misericordia y la fe. 3 ingredientes en la ensalada de Jesús: la justicia, la misericordia y la fe. ¿Por qué crees tú que Dios no te ha condenado? Porque tiene misericordia. ¿Por qué crees tú que Dios no nos ha condenado? Porque tiene misericordia. Por su gracia somos salvos. Y dice: esto era necesario hacer sin dejar de hacer aquello. El versículo 28. Así también vosotros por fuera, a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Jesús le lanzó ese mensaje a los fariseos en la casa de Simón. Y cualquiera puede correr al invitado. Pero allá había gente, fariseo, que fue confrontado. Ahora vamos a ver Juan 12, 42 y 43. ¿Por qué Jesús les acusó de esa manera? Juan 12, 42 y 43. Con todo eso, aún de los gobernantes, muchos creyeron en él. ¿En quién? En Jesús. Creyeron en Jesús. Pero a causa de quién? De los fariseos. No lo confesaban. No confesaban a Jesús a causa de los fariseos, para no ser expulsados de la sinagoga. El siguiente: porque amaban más la gloria de los hombres que la gloria de Dios. Jesucristo. Cuando nosotros tomamos la decisión de ser amigos de Dios, nos convertimos en enemigos del mundo. Pero cuando nosotros queremos congraciarnos con el mundo, nos convertimos
en enemigos de Dios. ¿De quién quieres ser amigo tú? La semana pasada me llamó un amigo y me dijo, Servando, quiero que me recomiendes a alguien para arreglar un tanque plástico. Y yo le dije, no me gusta recomendar a nadie, porque si queda mal, el que va preso soy yo. Ajá, pero ¿no tienes ningún amigo? Sí, conozco un amigo. ¿Quién? Tú. Tú mismo. Corre tú las consecuencias. Repara el tanque y si queda mal, tú eres mi amigo, pues. A la única persona que debemos recomendar es a Jesucristo. Él no falla. Él no decepciona. Él no defrauda. Él no te va a quedar mal a ti porque lo recomiendes. No, te recomiendo a Jesús. Y termino con esto. El tema se llamaba Una cosa tengo que decirte. Y Jesús, en la Biblia encontramos varias palabras con esa frase, una cosa. Una cosa le dijo Jesús al rico que quería seguirle. Jesús le dijo, ve, vende lo que tienes, dalo a los pobres. No dijo tráelo a la iglesia, dalo a los pobres. Repártelo tú mismo, pues. No lo traigas al apóstol, no lo traigas al profeta, no lo traigas para acá. Repártelo tú mismo. Una cosa te falta, vende todo. A Marta y a María estaba allí escuchando a Jesús y Marta estaba afanada porque se le estaba quemando la arepa, se le estaba quemando la pizza, se le estaba quemando el pasticho y Marta estaba afanada porque Jesús no le dijo nada a María para que le ayudara a servir. ¿Eso estaba malo? No estaba malo. Pero María escogió la mejor parte. Marta, Marta, afanada y turbada estás, pero una cosa es necesaria y María escogió la mejor parte. David dijo, una cosa he demandado a Jehová, esta buscaré, que esté yo en la casa de Jehová todos los días de mi vida. Pedro le dijo a aquel ciudadano romano, que Cornelio, que era bondadoso, una cosa te falta, la fe en Jesucristo. ¿Qué te falta a ti? Una cosa. Ver a Jesús. Pablo dijo, una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y prosigo al blanco, viendo a Jesús, puesto los ojos en Jesús, me extiendo a lo que está delante. ¿Quién está delante? Jesús. ¿Quién está delante de ti? Jesús. Nosotros defraudamos, fallamos, erramos, cometemos errores, juzgamos, pero Jesús está en tu casa, no para juzgarte, sino para perdonarte. Jesús está en tu casa para darte una lección de lo que es el prejuicio, pero también de lo que es la gracia. Y es por gracia que nosotros podemos venir a los pies de Cristo. Es por pura gracia que nosotros podemos alcanzar el favor de Dios. Es por la pura gracia que nosotros podemos decir, Señor, heme aquí.